Agradezco al señor arzobispo de Morelia, monseñor Alberto Suárez Inda, por la generosa deferencia que tuvo con su servidor para dirigir unas humildes palabras. Quiero aprovechar para extender una sincera felicitación por el sesquicentenario de la provincia eclesiástica de Morelia, deseando una larga vida y que siga cumpliendo su función que hasta el día de hoy maravillosamente ha llevado a cabo. Con la venia de monseñor Christophe Pierre, nuncio apostólico de México, en 1923, José Ortega y Gasset afirmaba que somos de una época en la medida en que nos sentimos capaces de aceptar su dilema y combatir desde uno de los bordes en la trinchera que éste ha tajado. A casi una centuria de la sentencia del filósofo español, asistimos el día de hoy a la presentación de un texto de la Conferencia del Episcopado Mexicano que se erige como un portentoso intento de dilucidar el tema de nuestro tiempo, a decir del ensayista madrileño, y proponer su respectiva solución. El documento que nos convoca no es un libro cualquiera, conlleva un pensamiento y un planteamiento claro y preciso desde un horizonte definido sobre asuntos radicales en días en que suele rehuirse la toma de posturas específicas acerca de lo que nos acontece diariamente. En este sentido, podríamos decir que estamos ante la presencia de un testimonio histórico por sí mismo que recuerda a aquel diálogo referido por el escritor rumano de origen judío Norman Manea, mediante el cual se cuestionaba a un maestro de la siguiente manera: ¿por qué continúas predicando si sabes que no puedes cambiar a los malvados? Le preguntaron a un rabino. Para no cambiar yo, fue su respuesta. Desde esa persistente e imperecedera atalaya, la conferencia expone una serie de reflexiones y propuestas cuyo centro principal gira en torno a la educación a manera de reilete, pero cuyas aspas abordan un conjunto de asuntos por demás ineludibles cuando se trata de dicha materia. Visto de otra forma, es factible observar lo que comentamos como un rico caleidoscopio cuyo interior se lee desde distintas perspectivas y diversas coordenadas en comunicación con múltiples saberes y disciplinas. Por ello mismo, resulta muy difícil dar cuenta en unos cuantos minutos de su respectiva riqueza y variado contenido, así como de las aristas que contiene y de la complejidad que supone. Por lo tanto, quisiera desarrollar de manera concisa 4 planteamientos generales que recorren transversalmente las páginas de la obra. El primero es el planteamiento antropológico. Mauricio Beuchot, en Hermenéutica Analógica y Sociedad, afirma que toda concepción de la sociedad y de la política supone una idea del hombre que le subyace. Parafraseando al filósofo y teólogo dominico, habría que sostener por nuestra parte que lo mismo sucede en materia educativa. Esta no puede pensarse sin una clara idea del hombre y el planteamiento de la SEM así también lo considera. De conformidad con la conferencia, se concibe al ser humano de muchas maneras, todas ellas vinculadas entre sí, como una realidad única, irrepetible e insustituible, capaz de comprender y amar, con conciencia de sí mismo y de lo que lo rodea, poseedor de libertad, perteneciente a una familia y a una comunidad, unido a la trascendencia y a Dios, a quien por cierto le debe la existencia, así como un generoso ser y agradecido, generador de cultura, entendida esta de un modo abierto, en disposición al encuentro con otras culturas. Entre todas las categorías anteriores, resalta la percepción del ser humano como un sujeto en construcción y de cara a su propia indeterminación. Solo así se entiende la extraordinaria cita de Joseph Ratzinger del año 2000, cuando afirmaba: la vida humana no se realiza por sí misma, nuestra vida es una cuestión abierta, un proyecto incompleto que es preciso seguir realizando. Las preguntas fundamentales de todo hombre son: ¿cómo se lleva a cabo este proyecto de realización del hombre? ¿Cómo se aprende el arte de vivir? ¿Cuál es el camino que lleva a la felicidad?
Precisamente frente a tales cuestionamientos, planteados a la sazón por el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cobra sentido y significado la educación. En esa indefinición esencial, el individuo se va constituyendo y al hacerlo forja su propia persona y destino de la mano precisamente del proceso educativo, imprescindible para delinear su propio ser y para responder a aquellas preguntas éticas y existenciales. Se genera así un profundo vínculo entre paideia y ontología, conformando con ello un vaso comunicante para la realización de la propia humanitas, referida de modo ejemplar por Juan Pablo II cuando señala: la educación consiste en que el hombre llegue a ser más hombre, que pueda ser más y no solo que pueda tener más, y que en consecuencia, a través de todo lo que tiene, todo lo que posee, sepa ser más plenamente hombre. El segundo planteamiento es el pedagógico. Asumida desde una filosofía humanista, se piensa a la educación engarzada a la cultura, a la verdad, al ejercicio de la libertad, al amor, a la experiencia estética, a la solidaridad, a la trascendencia, teniendo como marco referencial, además, al Evangelio y a sus enseñanzas. Para la conferencia, la educación no es mera tecné, no se constriñe únicamente a la transferencia de conocimientos, sino que se aboca a la asimilación de valores. No solo está orientada por su dimensión pragmática, caracterizada por la mera resolución de problemas y consecución de resultados, sino que está enfocada a la formación de personas que indaguen el sentido de las cosas, cuestionen su realidad y amen el bien, la belleza, la verdad y la justicia. Y esto solo es posible a partir de la convergencia de dos sujetos dispuestos a aprender, como lo describe precisamente Benedicto XVI. La educación es la aventura más fascinante y difícil de la vida. Constituye un proceso del encuentro de dos libertades: la apertura responsable del discípulo y la generosa actitud del educador dispuesto a darse a sí mismo. El proceso educativo supone una serie de interrelaciones personales e institucionales de mucha complejidad que implica a toda la sociedad. La educación es entonces para la SEM confluencia de libertades, cruce de subjetividades, voluntariamente dispuestas al encuentro de la verdad. Y en esa concurrencia se tornan indispensables la entrega, la generosidad, la pasión y el compromiso para que el proceso educativo y sus resultados se logren a cabalidad. El tercer planteamiento es político y social. Para el episcopado mexicano, la educación es una empresa política y social, entendidos estos dos términos según su acepción etimológica y su sentido histórico original. Desde la filosofía aristotélica y el mundo antiguo, habría que tener presente que la polis era el espacio social y político bajo el cual el hombre realizaba su propio ser. El individuo nacía dentro de una sociedad constituida y solo en ella encontraba su espacio de realización y de identidad. Afirmar que la educación es una empresa política significa que se da dentro, por y para una sociedad determinada, al interior de una organización específica bajo la cual adquiere sentido y significado, así como capacidad de realización. En clara consonancia con lo que Paulo Freire sostuvo en 1969 al inicio de la educación como práctica de la libertad, cuando afirmó que no existe educación sin sociedad humana y no existe hombre fuera de ella. En el marco de lo anterior, se entiende por qué para la conferencia la educación es una tarea que a todos compete, esto es, están involucrados en ella la familia y sus respectivos elementos, las instituciones educativas, públicas y particulares, los docentes y los educandos, los medios de comunicación, los sindicatos, la Iglesia y el Estado. La SEM pugna por el desarrollo de un sistema educativo más coordinado, mediante el cual se imparta una educación significativa e integral en correspondencia a las necesidades y características de cada región, que dé cuenta de la riqueza y de la cultura y de la historia mexicana, apegada a los estándares internacionales de calidad y normada mediante sistemas de evaluación y desempeño que aseguren su calidad. Asimismo, y en paralelo a las tendencias jurídicas y políticas neoconstitucionalistas y garantistas del derecho actual, sobresale el pronunciamiento a favor de una laicidad positiva y el reconocimiento de derechos humanos que permitan la libertad religiosa y la no discriminación para su ejercicio. De ese modo, la
para la conferencia, la educación es una responsabilidad que todas las personas compartimos. El ser humano está llamado a desarrollarse para afianzar su identidad y alcanzar su plenitud, lo cual no se puede lograr sino en la mutua relación, pues fuimos creados para vivir y crecer con los demás y para los demás. Así pues, la educación se establece no solo para forjar el ser y el destino del individuo particular, sino para delinear también su ser colectivo, para arropar la vida común, esa que tenemos compartida con los otros y que nos vuelve seres en comunidad. Y el cuarto y último planteamiento es el histórico. Para la SEM, educación, cultura e historia están íntimamente imbricadas. La educación se da en un contexto histórico y cultural y el devenir de éste afecta la cualidad de aquella, en tanto que la cultura se comunica, crea y recrea temporalmente por medio de la educación. Cada momento está marcado por un conjunto de certezas específicas, llamadas paradigmas, que definen la vida de las personas y los pueblos y que traen consigo un conjunto de valores no cuestionados que impactan en las tradiciones, en la forma de vida y en la identidad privada y colectiva. En este sentido, resulta pertinente el extenso diagnóstico de la conferencia sobre el cambio de época caracterizado por el desarrollo de las tecnologías y en particular la Internet, así como por la generación de una realidad fragmentada y la reducción de la complejidad, la imposición de un criterio económico y comercial, la exacerbación del individualismo, la fractura de la ecuación fe-vida, la falta de cuestionamiento del significado de la existencia, la intensificación del pragmatismo y la satisfacción inmediata, la prevalencia del relativismo y el imperio de lo subjetivo, la imposición de la dictadura de los deseos, generadores de violencia, el alejamiento del cristianismo como raíz fundamental del pueblo, de sus tradiciones y costumbres, la reducción de la dimensión religiosa y la carencia de convicciones, el extravío de la identidad mexicana, la influencia acrítica de los medios de comunicación en los niños y jóvenes en materia de consumismo, el cual produce una inclinación por los bienes superfluos y necesidades creadas que terminan por generar frustración y desilusión considerables, lo cual impone la necesidad de que dichos medios posean un código de ética fundamental. Reflexionado de otra manera, algunos de esos planteamientos coinciden con las denuncias y advertencias de Karl Marx y el predominio del poder económico sobre el político, de Martin Heidegger y la pérdida del ser por la técnica, de Fritz Pappenheim y la enajenación del hombre moderno, de Herbert Marcuse y la unidimensionalidad de la existencia, de Gilles Lipovetsky y la sociedad del hiperconsumo, la era del vacío y el imperio de lo efímero, de Edgar Morin y la parcelación del conocimiento y la reducción de la complejidad, de Zygmunt Bauman y su preocupación sobre el amor, la vida y los tiempos líquidos, de Giovanni Sartori y la reducción del ser humano a un simple homo videns, entre muchos pensadores y planteamientos más. Por otro lado, la conferencia realiza una apretada y por tanto limitada exposición histórica sobre su labor educativa y evangelizadora a lo largo de la historia nacional, dando cuenta, grosso modo, de las vicisitudes entre el Estado y la Iglesia en materia de educación, evidenciando la existencia tanto de etapas tersas como conflictivas, así como de las propias tensiones entre ambas instituciones. Sobre el particular, habría que señalar que, independientemente del juicio particular de cada quien, queda claro que la educación no solo ha sido un aspecto más para la Iglesia, sino que constituye un elemento central de su misión fundacional, entendida esta desde su aspecto más radical: conformar un modelo de vida existencial, ético y moral, de cuyo despliegue se realice la formación del ser humano a lo largo del tiempo. Por ello, la SEM señala que la educación es también el espacio de la libertad humana para seguir escribiendo la historia como una novedad, lo que recuerda el planteamiento filosófico de Benedetto Croce y su idea de la historia como hazaña de la libertad. Para terminar, habría que apuntar que estos 4 planteamientos filosóficos se insertan en la llamada emergencia educativa, expuesta no tanto como un mero planteamiento teórico, sino como una invitación a la praxis, a la acción en vinculación con todos, no solo los cristianos, lo que da cuenta de una visión por demás ecuménica. Tal emergencia educativa trata de responder a los desafíos de nuestra época, entre otros,
la desigualdad social, el desempleo, la pobreza y la inequidad, el sector económico informal, la migración, la violencia y el crimen organizado, los niños trabajadores y la deserción escolar, la cultura del asistencialismo, la apatía juvenil sobre lo político, el rezago y abandono de las comunidades indígenas, la reducción de la vida y las creencias religiosas, pues cada uno de esos pendientes impacta en la educación, en su tipo, calidad y potencia, y por tanto en el tipo de la población. Dicha emergencia educativa está motivada además por una disposición alentadora hacia el futuro en la que se vislumbra esperanza. Al respecto, la SEM señala que en todo ser humano existe una bondad que busca florecer y desarrollarse siempre. Nadie está fatalmente condenado a vivir en el mal. Todo ser humano, sin excepción, anhela encontrar el camino para llegar a su plenitud humana y trascendente siguiendo la verdad, el bien y la justicia. De ahí la importancia de las 10 propuestas educativas de la SEM para enfrentar la emergencia educativa, a través de las cuales, y a la usanza de las utopías de Tomás Moro, Francis Bacon y Tomás Campanella, se imagina una renovada sociedad compuesta por una nueva comunidad y una nueva ciudadanía en las que impere la participación, la responsabilidad, el compromiso común, la promoción de valores universales, la defensa de la vida y la familia, el cuidado al medio ambiente y la centralidad de la dignidad del ser humano. Concluyo recordando al historiador británico Thomas Carlyle, quien decía que si algo no se hace, ese algo se hará por sí solo algún día y de una manera que no agradará a nadie. Antes de que ello suceda, diríamos por nuestra parte e independientemente del borde de la trinchera en que nos encontremos cada uno de nosotros, hagamos ahora lo que a cada uno corresponda antes de que sea demasiado tarde. Muchas gracias y muchas felicidades.